Bien, entonces sigamos con con la parte de inmunidad, ¿no? Y ayer, bueno, vimos el sistema. Sí, oigo. Mil disculpas, mira que hoy no voy a poder estar en su clase porque se me fue la luz aquí en Potrerillo. Ok, está bien. O sea, estás conectado solo por el teléfono. Sí, y por eso, y no tengo muchos datos, entonces por lo mismo tanto. Bueno, está bien, está bien. Cosas que pasan. Cheque. Gracias, gracias. Bueno. Bueno, entonces, a lo que aquí nos trajo. Como decíamos ayer, estábamos con la inmunidad mediada por células y hablamos de la respuesta de las células T como reguladoras del sistema. Pero, como comentaba ayer, la respuesta del sistema mononuclear, o sea, el sistema de linfocitos, radica en dos cosas. Uno es el control, decíamos, de la actividad global del sistema, o sea, cómo rampear para arriba y cómo rampear para abajo, con, mediante los dos componentes del linfocito T, el colaborador y el supresor, y un adicional que era un sistema mediado químicamente en el cual tenías una célula NK para poder, que era capaz de hacer funciones líticas sin necesidad de fagocitosis. ¿Ok? Pero también tenemos el otro componente, el sistema de las células B la parte de la memoria inmunológica y la capacidad de secretar una sustancia que sea capaz de neutralizar, eliminar cualquier invasor y de paso servir como un marcador para que estas células que no pudieran ser eliminadas mediante él sean atractores del resto del sistema. O sea, estamos hablando ahora del concepto del anticuerpo. Yo creo que ahorita a estas alturas todo el mundo tiene alguna idea básica de lo que es un anticuerpo, ¿no? A ver, ¿qué me puede explicar? Vaya, Carla, explícame qué es un anticuerpo en términos simples. Nada. ¿Cómo que no estás aquí? Cintia, a ver, ¿qué es un anticuerpo? Jesús, ¿qué es un anticuerpo? Un organismo que secretan nuestro sistema inmune para protegernos, o sea, como ataca a algún organismo que entró algún patógeno y o si no lo marca, como que para que otro llegue, otro más grande llegue, otro más fuerte. Ok, pero no es un organismo. Ok. ¿Qué es? Es una proteína. El hecho de que vas a producir una proteína específica que sea capaz de unirse a alguna característica determinante de lo que querés neutralizar. Ok. Si nosotros empecemos por ese punto, si vos tenés, por ejemplo, un virus, vaya, agarremos, por ejemplo, un virus conocido. Déjame un momentito que cargue la. Ok, ahí. Yo tengo acá, este es VIH. Y en el VIH tengo una serie de proteínas o de marcadores de superficie. Esta, por ejemplo, se llama GP120, es una glucoproteína. Y esta otra se llama, esta otra se llama GP41. Para ponerte ejemplos reales. GP120, por ejemplo, es, aparte de una proteína identificadora del VIH, es el sitio de unión
sea, para que un virus entre a una célula, tiene que unirse a esa célula, ¿ok? En este caso, actuar bajo el concepto de que la célula a la cual se va a unir, en este caso el linfocito CD4, tiene un receptor para GP120 y se tiene que unir. Ahora, quiere decir que GP120 es específica del virus, ¿no? Y un anticuerpo contra GP120 significaría que acá, si yo tengo la proteína en cuestión, yo tuviera un anticuerpo que es capaz de unirse y preferentemente con gran afinidad a GP120 para desencadenar una respuesta. ¿Ok? Esto implica que un anticuerpo es específico contra una sola cosa, ¿ok? Contra un solo agente. O sea que si yo tengo, por ejemplo, anticuerpos contra el virus del VIH, en general van a ser específicos no solamente para ese virus, sino que si ese virus tiene incluso varias cepas, porque por ejemplo hay VIH1, VIH2, solamente responde hacia VIH1, por ejemplo. Si tenés un anticuerpo contra la bacteria que causa, qué sé yo, contra Salmonella typhi, va a reaccionar contra Salmonella y no contra cualquier otra cosa. O sea, hay especificidad acá. Súper específico, doctor. Súper específico, efectivamente, súper específico. Y luego, no solamente eso, sino que, por ejemplo, ahí dice que en el virus tenés GP120 y GP41. Los anticuerpos para GP120 son solo para GP120. Los anticuerpos contra GP41 son otros anticuerpos diferentes. Por eso es, por ejemplo, el caso, tenés la cuestión de que una vacuna, cuyo propósito ya veremos, que es inducir la fabricación de anticuerpos, solamente va a funcionar contra una cosa, y si este organismo cambió su arquitectura, la vacuna deja de funcionar, que es lo que pasa parcialmente, por lo menos, con las vacunas estas modernas contra el coronavirus, que fueron diseñados contra una parte de lo que se llama la proteína de espiga, y que si la proteína de espiga causa mutaciones, a veces si cambió un poquito, todavía se puede unir, pero es menos afín. Y si la proteína cambia mucho, sencillamente no entra. Bye. Puesto así, está buscando una forma tridimensional específica en la superficie de lo que quiere neutralizar. Entonces pasemos y veamos qué es lo que está sucediendo. Cada célula B solo produce un tipo de anticuerpo, ¿ok? O sea que tenés millones, literalmente, de células B diferentes, cada una de las cuales produce un anticuerpo para una sola cosa. Y entonces lo que va a suceder es que, mira, aquí en el dibujo tenés 3 células B, B1, B2, B3, con diferentes especificidades. Cuando una célula B reconoce el antígeno, o sea, se une al antígeno, estimula dos cosas. Primero, va a hacer que este clon empiece a hacer copias de sí mismo, lo que se llama proliferación clonal. ¿Ok? Ahora tengo de unas poquitas células B que estaban por ahí circulando, esperando el momento de entrar en funciones, una vez que reconozca que está presente el antígeno, que las activa, o que al cual tienen que reaccionar, empieza a haber ahora miles de millones, o sea, billones literalmente, de diferentes células B del mismo clon. Mira, en este caso era el clon de B2 y todas fabricaron B2 y empiezan a producir anticuerpos contra el antígeno que las activó, contra ese y solo ese, ¿ok? Ahora, eso implica dos cosas. Implica primero que la producción de anticuerpos es una cuestión aleatoria. O sea, yo tengo literalmente millones
de variedades porque realmente el organismo o el sistema inmune no sabe en qué momento o cuándo va a aparecer un antígeno. Entonces, básicamente estás produciendo un montón de células B al azar, ¿ok? Porque no sabes cuál va a ser el antígeno que les va a presentar. Lo único que haces con las células B, eso sí, es que durante el proceso de preprocesamiento también las células B que elaboran anticuerpos contra vos mismo, sí las tenés que eliminar, porque yo no quiero producción de anticuerpos en contra de mis propios tejidos, ¿ok? Eso es una catástrofe inmunológica, es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Entonces, una vez que descarté las que sí no deben de aparecer en el periodo de preprocesamiento, el resto queda en espera. Ahora, para que esta célula B, que está normalmente en los ganglios linfáticos, se active, alguien debe presentarle el antígeno, ¿ok? Entonces, presentarle el antígeno quiere decir que una célula T o un macrófago o una célula dendrítica, cualquiera de las células presentadoras de antígeno, va a ir y se va a topar con una célula B. Va. Veámoslo así. Viene un macrófago, captura una bacteria, fagocitada. Ok, aquí tengo el antígeno. Lo va a presentar, ya hablamos cómo, poniéndolo entre las dos moléculas del MHC. Hey, este es un antígeno y va a ir por toda, imagínate que aquí hay un montón de células B y entonces dice, ¿conoces este? ¿Conoces este antígeno? No. Bueno, ¿conoces este antígeno? No. ¿Conoces este antígeno? No. ¿Conoces este antígeno? Sí. Y tengo el plano para hacer el anticuerpo respectivo. Resultado. Esa célula B que sí tiene esa célula B que sí tiene el anticuerpo correcto o los planos para el anticuerpo correcto, empieza a trabajar. ¿Ok? O sea, detecté el anticuerpo correcto que tengo que producir y esa célula B empieza a hacer copias. Ok, copias. Ahora tengo no una, sino tengo, no sé, 700 millones de células B listas y empiezan a producir más anticuerpos y más anticuerpos. ¿Ok? O sea que hay dos pasos definidos en ese proceso, uno o tres. Uno es la presentación del antígeno a todas las células B a ver a cuál le pega. Luego, una vez que que encontramos la célula B a la cual le pegaba el antígeno, cuál que podía reaccionar con el antígeno, la célula B se prolifera. Y tercero, después de la proliferación, empieza la fabricación de anticuerpos. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Me van siguiendo ahora. Doctor, presentadores son neutrófilos, macrófagos y linfocitos T helper. Linfocitos T y célula dendrítica, que es una variante del macrófago. De hecho, la más numerosa es la célula dendrítica acá. Pero bueno, por eso dije, célula presentadora de antígenos, que si te das cuenta hay una variedad grande. ¿Ok? O sea que esencialmente cualquier célula que sea capaz de hacer fagocitosis y presentar, o sea, y mostrar el antígeno entre dos proteínas de MHC, puede reaccionar con un linfocito T, ¿sí? En el sentido de que está generando una alerta y la alerta puede venir de cualquier parte del sistema. Ahora, eso implica que la proliferación clonal de linfocitos B está ahí en espera todo el tiempo, ¿ok? Luego, aparte de hacer eso, vas a ver dos cosas. Uno, el linfocito B, este linfocito B también se va a diferenciar, aparte de hacer un clon de sí mismo, algunos de estos derivados del clon se van a derivar y van a evolucionar, ¿ok? A convertirse en células plasmáticas. Primero pasan por una fase intermedia que se llama el plasmoblasto y luego a la célula plasmática que queda en el tejido. Las células plasmáticas están en todo el intersticio y están listas para secretar anticuerpos a
la presencia de una señal de diferenciación, de una linfoquina, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los plasmoblastos empiezan ¿cómo se llama? A proliferar mucho más rápido que los mismos linfocitos. Por lo tanto, a la respuesta de una infección, vas a tener que los plasmoblastos están aumentando mucho más en número y disparando la respuesta de anticuerpos, la producción del anticuerpo. ¿Ok? Cada vez que dicen evolucionan yo no sé por qué, yo me imagino que algo así como los Pokémon, vaya, que evolucionan de uno a otro. Fernanda me puede decir, porque Fernanda se sabe los 800 Pokémon uno por uno y sus características, ahí donde la ven. Le encanta eso. No sé, porque pasabas todo el día, no, ya no, es cierto, no podías pasar todo el día jugando en el Game Boy porque vos ya no sos de la época del Game Boy. Pero, lastimosamente, ahí dijiste, ¿verdad?, que quisieras tener una. Un Wii U, Switch Lite. Hey, yo, bueno, está bien, de cualquier manera, ahorita yo estoy contento porque tengo un Switch Lite y un 3DS. Yes. Pero el Switch Lite, yo no juego, bueno, sí, el 3DS me gusta para jugar Mario Kart, más que el Lite. El Switch lo uso para jugar World of Tanks. Y la verdad, me creerías que el 3DS no lo uso necesariamente para jugar ni Mario Kart ni juegos necesariamente violentos. Yo no sé si alguna vez jugaste los juegos esos del profesor Layton. Son acertijos. Es como una historia interactiva, vaya, que es el profesor Layton es como un detective a los Sherlock Holmes y su asistente, que es un niño. Entonces, la historia, bueno, es un típico caso de misterio, pero para ir avanzando, tenés que ir resolviendo acertijos de tipo de acertijos mentales, por ejemplo. Encuentre la pareja de esto, busque objetos, esa clase de cosas. O sea, algo que dijeras, un juego como más de pensar, más, porque no tenés el ritmo del arcade y lo podés dejar en cualquier punto y dedicarte a otra cosa y luego volver a agarrar el juego. Y las gráficas y todo están bien, son bonitas. Nintendo hace buenos juegos, ¿no? Entonces, para eso es que lo uso más que para la consola, o que para juegos de pegarse, como digo yo, ¿verdad? Que Emilio es fanático del Smash Bros. Y estarse pegando con otro, ¿eh? O como digo, pero vos sos ya de la época de las nuevas fiestas infantiles. Mira, las fiestas infantiles en otra época, los niños de primaria, bueno, había una fiesta y había, qué sé yo, algún tipo de cuestión de que andaban corriendo y saltando y jugando con cosas como pelotas o algo así. Y había música. Ok, ok, boomer. No, la generación de ahora. Vos sabés que los 3DS, si se acercan dos de ellos, establecen conexión entre sí, ¿no? Algo que se llama Street Pass o algo así. Entonces, la fiesta moderna de cumpleaños. No le paran bola a la piñata, tal vez le paran bola a la comida, sino que vas a encontrar 5 o 6 niños sentados en círculo, cada quien con su consolita, conectados entre sí y están haciendo como un juego multijugador, un multiplayer. Uno de ellos tiene el cartucho del juego y los otros comparten. ¿Ya? O Emilio, clásico, la fiesta de él. ¿Qué quieres que te ponga para la fiesta? Que si go-karts o
bueno, payaso ya no le llama la atención, o músico, no sé qué. No, me dice, papá, ¿podemos conseguir otro Wii prestado? Sí, le digo, pues, conseguir, pedir el Wii a tus primos, o pedir el Wii a fulano. Y entonces necesitamos 3 televisores. Es poner los 3 televisores, los 3 Wii's, y hacer, y entonces lo más que hacían era por turnos ponerse a jugar ese juego de bailar, Dance Dance. Bueno, eso era lo que hacían, pero o sea, juegos tradicionales no, si no había, si se iba a la luz, se acababa la fiesta. Y él contento. Dice. Ah, y le digo, ¿y qué querés? No, pastel. No, no, eso es mucho problema porque no se puede jugar comiendo pastel. Trae pizza. Porque básicamente todo queda un montón de niños gorditos comiendo pizza mientras jugaban con la otra mano. ¿Cómo han cambiado ese cuento? ¿Va? Ahora te voy a decir, quinto año de medicina, 1990, fue el año en que apareció el Game Boy. Y agradezco yo que haya aparecido el Game Boy, porque me ayudó a sobrevivir Salud Pública 3. Me hice creo que el campeón mundial o intergaláctico de Tetris, porque podía llevarlo a clase, que obviamente con el volumen bajado, y en clase de epidemiología yo todo el día, mira, taca, 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 porque tenía que estar ahí, pasaban lista, y si te salías te contaban la falta. Pero nadie dijo que yo tenía que participar en clase, entonces me tiraba todo el día jugando con el Game Boy, toda la mañana, en clase de salud pública. Ahora, pregúntame a mí de epidemiología. Bueno, ves que la cuestión no es tan moderna como parece eso de estar distraído en clase. Porque antes de eso, solamente tenías Mad Magazine, si alguna vez lo leíste. Ok. Mad Magazine, que era por lo menos en los 80, una revista cuyo, que era en la lista de menos a más, segundo en la lista de cosas que eran instantáneamente decomisadas por los docentes y que te ganaban un viaje a la dirección. Y yo tenía la suscripción, o sea que te imaginas que todos los meses yo terminaba regañado por la directora. Muy difícil. Ok, pero la parte más divertida es que la revista en el centro traía un suplemento desprendible del tamaño de un cuaderno y con los 3 agujeritos para los binders. ¿no? Y decía, Mad Magazine suplemento específicamente diseñado para ser contrabandeado en la escuela. O sea, así decía, specifically made to be sneaked into school. Sí existían, no, sí existían, porque mis compañeras tenían una revista que se llamaba Seventeen, algo así, que yo veía que era de cosas como de moda y de los artistas y cosas así, de farándula. Yo nunca le presté atención, pero obviamente no había nada de eso. ¿Y para qué iba a estar leyendo sobre vestidos y zapatos cuando podía tener humor subversivo? Incluyendo lindos capítulos en Mad sobre cómo causar disrupción en horas de clase. Y me uno, me uno. Creías que ibas a poder conmigo si para disrupcionar clase yo escribí el libro. No, es más, y Mad Magazine, mi sección favorita no era sino, había una sección que siempre venía al final que se llamaba Snappy Answers to Stupid Questions. Ya te imaginas que de ahí saco mi sentido del sarcasmo. Sí. Lástima, ya no la publica porque yo todavía tengo algunos ejemplares que obviamente ya a estas alturas hice lo que se hace con cualquier ejemplar de colección de esa revista. Se los doné a Emilio, no.
te lo doné a Emilio. Que espero que todavía sobreviva, tal vez algún día pueda tener el placer de poderle decir a los nietos, ¿va? Mira, tu papá tiene por ahí unas revistas antiguas de mi época que te convendría leer. Digo los de Emilio porque la gorda ya juró solemnemente que jamás me iba a dejar que yo me hiciera cargo de los niños de ella. Sí, que me los deje una semana, se va de viaje por alguna razón. No, déjame los niños, aquí te los cuido. Pequeño, un mini seminario para los nietos. Aparte del abuelo cool, ¿va? Que, como dice mi sobrino, el nerd, cuando tenía 6 años, porque yo a veces le regalaba herramientas y todo, y el papá lo tenía muy, que no sé qué, que se puede lesionar y que no sé qué. Entonces decía que yo era el tío cool que le regalaba cosas como cuchillos. Y todas las cosas que, que la mamá no le quería comprar porque consideraba que eran muy peligrosas o subversivas para la edad, entonces yo se las compraba. O si buscas bajo nerd en el diccionario, ahí está. De hecho, no, bueno, ahora ya se va a graduar de la universidad. Lo único que está en Tegus. Está en Tegus porque se le ocurrió sacar una carrera que se llama Relaciones Internacionales y está haciendo algo así como la práctica que ellos hacen, la práctica profesional en la Cancillería. No sé si eso te da para trabajar, yo no creo que esa clase de carreras tengan mucho mercado laboral, pero bueno, esa le gustó. Esa le gustó, le digo, espero que no vaya a ser para que terminen vendiendo teléfonos. ¿Va? Pero bueno, sí, el nerdito ya va a salir. Y ahora lo uso en contra de la gorda, porque cierto que es una carrera más corta, pero entró 2 años después y ya está saliendo, y la gorda le falta. 2 no. A ver, 22, 21, 29. 3 años después, porque es como cuenta 2019. O sea, hizo la carrera en tiempo y forma. Ni en la gorda que entonces. Sí, no, nunca perdí. Es nerdito, no pierde una clase. Y ahorita creo que como ya está terminando una, me dijo que se estaba matriculando en la autónoma, allá en Teus, para sacar derecho. Me digo, bueno, 2 carreras, magnífico. Magnífico. Así. Y tiene contento a mi papá porque quiere que se gradúe de la nacional de lo que sea, ¿va? Por cuestión de honor. Mi papá fue profesor durante más de 30 años de la nacional, 35 creo. Entonces ya te imaginas que a alguien se le gradúe de otra universidad como que no le termina de gustar. Bueno, regresando al asunto de la proliferación clonal, entonces estás haciendo evolución del linfocito B al plasmocito y el plasmocito te da una respuesta de anticuerpos mucho más marcada, que es lo que vamos a ver acá. Si vos ves, de hecho, vos tenés una situación importante. Los anticuerpos van a necesitar 2 cosas. Primero, una demora entre la presentación del antígeno, ¿ya? Presentación, y la formación de la respuesta. Esto que decimos acá, la presentación del antígeno, es lo que decimos la inyección primaria. Vamos a ponerte en una situación y tenés una exposición primaria al antígeno. Ponele que esta es una vacuna, porque de hecho la vacuna no es más que una manera de hacer esto controlado. Recibís la primera dosis de vacuna. Ponele contra la polio. Voy a ponerte otra. Pasan unos 14 días en lo que todo el mecanismo de presentación del antígeno y proliferación de clones empieza a trabajar y empieza aquí más o menos al día 14 a incrementar la producción de anticuerpos. Es lo que llamamos respuesta primaria.
y ves que aquí tenemos un nivel X, vaya, X concentración de anticuerpo ahora secretando, ¿ya? Porque estás respondiendo a un antígeno que te fue presentado. Con el tiempo, la respuesta baja, ¿ok? Porque si no hay si no hay más presentación de antígeno y el sistema no detecta que hay necesidad de producir anticuerpos, entonces la cantidad de anticuerpos disminuye y la proliferación de clones empieza a disminuir. Sin embargo, algunos de esos anticuerpos están y algunos de esas células siempre quedan, esa es la memoria. O sea, siempre quedan, dejas algunas poquitas por ahí por si vuelve a ocurrir. Si vuelve a ocurrir, mira qué es lo que sucede acá. Más o menos a los 60 días, tiempo estándar, tenés una segunda presentación. O sea, te volviste a exponer al antígeno. Ahora, el caso es que en la inyección secundaria, o sea, en la presentación secundaria de antígeno, ya existen clones, o sea, ya pasaste por el proceso de seleccionar al clon de linfocitos que pudiera producir el anticuerpo y por lo tanto la segunda respuesta es mucho más rápida. Mira que no tomó 14 días, tomó 3, 4 días y la respuesta de anticuerpos no solo es más rápida, sino que mira, puede ser hasta 100 veces mayor. Por eso es que una vacuna, por ejemplo, requiere refuerzos. Por ejemplo, como te decía, te vacuné contra la polio. Te pusieron tu primera dosis generalmente a los 2 meses de edad y generaste anticuerpos. Sin embargo, si yo te dejara solo con una vacuna contra la poliomielitis, no es la suficiente producción de anticuerpos, el suficiente entrenamiento al sistema de linfocitos B como para garantizar que tuvieras una respuesta adecuada cuando tuvieras una infección de verdad. Resultado, a los 60 días promedio, te doy una segunda dosis. La segunda dosis literalmente empieza donde la otra se quedó y se dispara más arriba. ¿Ok? Y luego puedo repetir el proceso varias veces a una tercera dosis, en el caso de la vacuna de la polio, que ya te genera una respuesta inmune suficiente como para que pudiera garantizar que que una infección de verdad, una exposición verdadera al virus, no te va a hacer nada. ¿Ok? Sí, sí. Suponete que la primera vacuna te expuso 100 clones y esos 100 clones por parte de la respuesta se convirtieron en 100,000. ¿Ok? Luego van bajando. Pero la segunda vacuna te agarró, ponele, con 10,000 clones de esos 100,000. Ahora, 10,000 y la vacuna te estimuló y ahora tenés 1,000,000 de clones. Luego va bajando y a la tercera dosis tenés 500,000 de clones que disparas para producir, no sé, 500 millones. O sea, cada una está trabajando sobre la base que dejó la otra. ¿Ok? Y que incluso si como querés reforzar, con el tiempo va bajando después de la tercera dosis y todavía te voy a meter un refuerzo en diferido, más o menos al año y medio, para garantizar que mantenés una proliferación suficiente y una cantidad suficiente de anticuerpos para que te duren el resto de la vida. Y ahora te viene la pregunta, ¿por qué algunas vacunas, por ejemplo, solo pongo una dosis y por qué con otras tengo que estar manteniendo refuerzos periódicos? A preguntarle eso ya, doctor. ¿Estos que usan los virus vivos o atenuados o no tiene que ver con eso? Realmente no. Realmente no. Ok, lo de si usas virus vivos o atenuados depende muchas veces de la logística de la producción. Hay vacunas, bueno, donde, por ejemplo, los virus, puedes usar un virus vivo atenuado
porque no son peligrosos, pero en algunas tenés que usar un virus muerto por el riesgo de que cualquier virus vivo te cause enfermedad. ¿Ok? Entonces, pero sí tiene que ver con la inmunogenicidad de alguna vacuna. Algunas vacunas o algunos preparados generan tal grado de inmunidad que te basta con una dosis para montar una respuesta clínicamente apropiada. Caso, por ejemplo, de la vacuna del sarampión. ¿Okay? Pero con otras, la inmunogenicidad no es tanta y se va perdiendo o desciende la producción de anticuerpos por debajo de los valores que son útiles. Por ejemplo, el toxoide contra el tétanos, ¿sí? Toxoide contra el tétanos, y ahí estás haciendo, fíjate que ahí incluso en el caso del tétanos ni siquiera estás haciendo una vacuna contra la bacteria, estás haciendo una vacuna contra la toxina, porque esto de presentación de antígeno no solo se aplica a células y cosas vivas, también se aplica que vos puedes hacer anticuerpos contra cualquier sustancia, con tal pueda unirse a un linfocito. Y el toxoide tetánico, entonces, vos vas perdiendo la inmunidad a lo largo de más o menos 10 años. Entonces se te revacuna cada 10 años. ¿Ok? O antes, si corres el riesgo de haberte expuesto, vaya, si, qué sé yo, si el tétano, sí. No, realmente se debe poner, incluso aunque no tengas accidentes, cada 10 años. A vos se te vacunó en la infancia, ¿ok? Ahorita que tenés, por ejemplo, 20 años, lo ideal es que te recibieras un refuerzo de toxoide tetánico, particularmente si estás en alguna ocupación donde corres el riesgo de exponerte a la bacteria, no sé, trabajas en el campo o sos bombero o militar, una cosa te vacunan, y de ahí cada 10 años. En el caso de las mujeres están mejor cubiertas porque normalmente se te vacuna con toxoide tetánico con cada embarazo, más que nada para que produzca suficiente anticuerpos que puedas transmitirle al recién nacido. ¿Okay? Entonces, con cada embarazo que tengas, vas a recibir una dosis de toxoide tetánico. ¿Ok? Idealmente eso hace que a lo largo de tu vida reproductiva estés cubierta. ¿Ok? Espero que no vayas a recibir 16 dosis también, pero eso va a ser culpa tuya. Fernanda con un kinder. Sí, sí, el bebé necesita la vacuna a los 2 meses. Porque esa protección de anticuerpos que le pasaste es temporal, eso es inmunidad pasiva. ¿Ok? Inmunidad pasiva, porque algunos anticuerpos pueden pasar la barrera placentaria. Otros anticuerpos van a ser secretados a la leche materna. Le estás prestando inmunidad al recién nacido, pero obviamente no estás induciendo inmunidad. Él, igual que todos los habitantes de esta tierra, tiene que hacer su propio entrenamiento inmunológico, su propio aprendizaje. ¿Ok? En el sentido de que, bueno, mi mamá me pasó anticuerpos al nacer, ¿verdad? O antes de nacer. Luego me vacunaron a mí. Pero mi entrenamiento inmunológico es muy diferente del de mis padres. Ellos no han estado expuestos tal vez ni a la cuarta parte de los bichos que yo he visto, ¿verdad? Pues no son médicos. O para ese efecto vos, Fernando. Todavía no. Pero a partir del otro año tendrás que desarrollar inmunidad contra un montón de bichos que tus padres no han visto nunca y creo que no quieren ver. Que le lleves unos cuantos pegados en la gabacha cada vez que llegas a la casa es otra historia, ¿va? Pero tu entrenamiento va a ser otro. ¿Ok? Por lo tanto, la inmunidad pasiva tiene una cuestión, es incompleta y es temporal. ¿Ok? Ya vamos a caer un poco más de detalle en cómo transmitir anticuerpos a alguien. ¿Ok? O sea, por vía de láctea o transplacentaria o por otras vías artificiales. Pero bueno, hasta todo esto hemos dicho que tenés esto, ¿ah? Una respuesta que puede montarse e incrementarse. Ahora, ¿qué es el anticuerpo en sí? O sea, esto. Si nosotros vemos todo anticuerpo,
es esencialmente una proteína, y una proteína que tiene una estructura bien específica. Normalmente, un anticuerpo va a tener dos cosas. Una región, que es lo que llamamos la región constante, que tiene dos cadenas de proteína, lo que llamamos las cadenas pesadas. Y estos que dice SS son enlaces de disulfuro, enlaces de cisteína. Hay un, ¿cómo se llama? Un aminoácido, cisteína, que tiene una cadena lateral con una molécula con un átomo de azufre. Y esta cadena lateral de la cistina es capaz de unirse a otra cadena de cistina y hacer estos puentes que me pueden servir como conectores entre dos cadenas separadas. Ahora, la cadena pesada, o sea, las cadenas pesadas, perdón, que forman la región constante, son iguales para todos los anticuerpos, porque este es el adaptador para unirse, por ejemplo, a un linfocito. La parte que se puede conectar a un linfocito o que se puede conectar a otra molécula de anticuerpo, ¿ok? O sea, son iguales para todos los tipos y variedades de anticuerpos. Ahora, sobre esa base vas a tener estas dos regiones. Déjame cambiar el color. Espera. Las dos juegos o dos pares de cadenas ligeras. Nuevamente, ves que estas cadenas ligeras están unidas a la cadena pesada, por eso que llama la bisagra. Y esta bisagra tiene a su vez unos enlaces de disulfuro que me mantienen la forma de Y. ¿Ok? Esta es la región constante. Este adaptador siempre es igual. Y acá vas a tener las zonas de unión al antígeno, que es lo que vamos a llamar la región variable. Ahora, el punto de la región variable es bien simple desde el punto de vista de estructura. Cualquier antígeno necesita que la porción variable tenga la misma forma molecular. O sea que tenés literalmente millones de diferentes antígenos con diferente forma y vas a tener que tener millones de diferentes anticuerpos, de los cuales uno tiene que adaptarse, ¿verdad? Es el punto de conexión al antígeno. Ahora, me vas a decir, ¿cómo yo tengo millones de regiones variables? Y entra la misma metodología que dijimos ayer cuando te decía que tenías millones de clones de linfocitos. Ok. La parte del genoma, del ADN, que codifica la región variable, tiene varios segmentos. Ok. Entonces, si yo hago una combinación, una recombinación de esos diferentes segmentos de ADN y los convierto en la cadena del anticuerpo, los traduzco a la cadena del anticuerpo, pues entonces yo voy a hacer, como sería, mezcla y escoge de ellos para hacer un montón de combinaciones diferentes, ¿ok? Mix and match en inglés, ¿verdad? Hacer tu propio remix ahí de las regiones y hacer un montón de diferentes formas de cadenas variables, y ese montón de diferentes formas sean capaces de unirse a una gran variedad de antígenos. ¿Ok? Ahora, si volvemos al anticuerpo en sí desde el punto de vista químico, este anticuerpo puede venir en 5 variedades. ¿Ok? Normalmente estas son moléculas grandes. Con pesos moleculares que van entre 160,000 y aproximadamente 970,000. ¿Por qué? Porque el peso va a variar de acuerdo a dos cosas. Primero, al tamaño de la cadena, porque esta cadena variable, su nombre te lo dice, puede variar en tamaño y forma de acuerdo a lo que estés tratando de, unir. ¿Va? 2. Los anticuerpos vienen en 5 tipos
reconocibles. Okay. Como todos son realmente una inmunoglobulina bien pesada, entonces vamos a llamarlo bajo el inmunoglobulinas A, inmunoglobulina D, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M. ¿Ok? Los 5 tipos de anticuerpos, AGD, E y M. Cada uno de los cuales tiene una función específica. Empecemos por el A. El A tenemos que es capaz de hacer lo que se llama un dímero. O sea que tenés, mira, si esto es una molécula de anticuerpo, el IgA es doble. Tiene aquí una región variable y aquí una región variable. De hecho, son 2 moléculas de anticuerpo que se pueden unir entre sí por la cadena pesada. O sea, tenés un dímero. IgD, IgE, IgG solo son 1, ¿ok? O sea, son monómeros. Y el IgM te hace esto, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es que esta es la más pesada, porque de hecho tenés 5 cadenas de estas unidas por el centro para hacer algo así como una estrellita. ¿Y por qué? Ahorita te voy a mostrar. Si yo tengo un anticuerpo, por ejemplo, esto es IgA. ¿Ves que IgA acá tiene 2 sitios de unión y sirvió para aglutinar aquí antígenos? Mira, tengo un montón y se está pegando entre sí. Eso es aglutinar para hacer que los antígenos sueltos se unan en una sola masa. Algo así, Fernanda, como lo que sucede cuando vos empezás a meterte con granitos de arroz. Y te quedan algo así como una sola cosa aglutinada. Sí. O sea, que confesás que te iría muy bien en Japón haciendo arroz para sushi, ¿verdad? Que es una solo. No, lo único que vos también te queda así el arroz normal hondureño, ¿correcto? Ok. El vinagre de arroz, pues, y aquí lo venden, cualquier súper. Y el alga también. Es que fíjate que interesantemente, mi esposa no sabe cocinar ni para salvar el pellejo, pero la comida japonesa le queda bien y bastante bien, fíjate. No me pregunten por qué, de hecho compró unos libros y hace las cosas como están en los libros y le quedan bien. Yo le digo que eso es como la reencarnación, que en otro tiempo ella tenía un puesto de fideos en el puerto de Yokohama o algo así, ¿ah? En una vida pasada, porque frijoles no te hace, ¿va? O si los hace, lo vas a lamentar, pero el sushi le queda bien. Y aquí normalmente tienen vinagre de arroz y ¿cómo se llama? Y ingredientes japoneses. Bueno, cuando dura el vinagre de arroz, porque yo lo utilizo. Suavizante para las calcomanías de los aviones. Por el ácido, no es ácido acético, básicamente. Entonces, te suaviza te suaviza la película de las calcomanías. Y también para limpiar algunas piezas y quitar óxido sin tener que recurrir a un ácido más fuerte, entonces la puedes remojar en vinagre para por ejemplo, quitar óxido de cosas como tornillos o piezas delicadas. Entonces, normalmente el vinagre de arroz no dura. Es que sí, yo puedo ir a comprar vinagre al supermercado, pero es que entonces no cumple con el segundo propósito. Exacto. No, pero pues comer comida japonesa, agarro el carro o pido. O sea, compro vinagre de arroz cuando yo quiero que la haga.
Además, no soy tan fanático de la comida japonesa como crees. Me gusta más la comida coreana. Es que no, los tallarines increíblemente picantes que comen ellos. Sí, y para hacer, y lo que siempre paso buscando y casi nunca encuentro, son los que llaman jajangmyeon, ¿ok? Para hacer, no, pero es que el chiste es cuando mezclas el de kimchi picante con el de jajangmyeon para hacer eso que se llama chapaguri, ¿ok? ¿No viste la película? Parásitos. Ok. El tallarín, que te acordás que hay una escena donde el niño que se están matando entre sí, los dos familias estas que están de invasores, y viene ¿cómo se llama? Vienen ellos regresando al campamento que le llovió y el niño le pide a la cocinera que le preparen chapaguri, ¿ok? Y ahí es donde viene la idea, porque ahí te muestra la disparidad del asunto. Resulta que en ¿cómo se llama? Los fideos esos, kimchi todo y demás que vienen en paquete, son en Corea el equivalente de la sopita de vaso. Y valen, si tengo entendido, en una tienda de conveniencia, entre los dos paquetes de fideos que tenés que mezclar, te costarán el equivalente de $1. ¿Okay? Lo más chatarra de la comida chatarra, lo que la gente mezcla, como lo que comes cuando estás en el ejército, en la cárcel, mezclas algo así para ser un poquito diferente y no estar comiendo el mismo fideo barato con el mismo sabor todo el tiempo. Bueno, ok. Entonces, y esto llama y la mamá no sabe qué es eso, ¿va? Porque claro, son ricos y nunca han tenido que comer semejante. Entonces, a la carrera, una explicándole a la otra cómo se hace y empiezan a preparar la carne y es la carne que están usando ahí es, ¿cómo se llama? Es esa carne coreana que es más cara que el wagyu, que cuesta como $100 el kilo, algo así. Carne increíblemente cara y están utilizando, es la dicotomía en la película es que están haciendo la comida más chatarra con los ingredientes más caros que solo un millonario pudiera tener, ¿ok? Y te voy a decir, la mezcolanza esa queda bastante bien porque yo logré conseguir una sola vez el tallarín y hacerlo. Y claro, aquí no hay wagyu, entonces comprar filete, el mejor filete, del más suave, para prepararlo así y la verdad es que es muy bueno. ¿Eh? Claro. Mi esposa dice, ¿para qué quieres filete importado para hacer uno de tus experimentos si vos no sabes cocinar? Ah, porque lo vi en la película. ¿Ok? Punto. Y aquí la alternativa, si no encontras el fideo ese del el jajangmyeon, bueno, sí, en la tienda, compra el kimchi en tu supermercado estándar y pedí fideo jajangmyeon ¿cómo se llama? Un restaurante coreano. ¿Okay? Y encarga, no sé, Odori o Abogami, y lo mezclas en tu casa y queda algo razonablemente bueno. ¿Okay? Si quieres andar haciendo experimentos en la cocina. Aparte, a mí me divierten los videos de Jajangmyeon porque son también famosos por otra cosa. ¿Te acordás de aquellos muñequitos que llamaban Puka, de una coreanita? Bueno, esos son los famosos videos que ella pasa persiguiendo todo el tiempo, los del restaurante. Que es una especie de barbacoa, como es una especie de barbacoa, y a mí me gusta porque son dulce y picante a la vez. ¿Mm? Aparte de lo raro que se miran con un fideo que es con una pasta en la pasta negra, que no sé qué sea, de qué la hace, pero sí me gusta, pero es dulce y picante. Y mi esposa sabe que si hace
No dice nada. Ok. Estábamos con la aglutinación, en tu caso con el arroz. Ok. Ahora, quiere decir que estos anticuerpos, bueno, en el caso del IgM o del IgA están haciendo esto porque tenés aquí una particularidad. No todos los anticuerpos están presentes todo el tiempo. Empecemos por ver. IgA. IgA en particular lo vas a encontrar en las secreciones corporales. O sea, vos estás produciendo IgA, lo que se llama IgA secretora, y estás soltando las secreciones, por ejemplo, como saliva, lágrima, secreciones urogenitales hacia el tubo digestivo, etcétera, para bloquear cualquier entrada en los puntos de entrada antes que entre al organismo. O sea, principalmente lo que vas a hacer es utilizarlo para hacer eso, para aglutinarlos y evitar que entren. Luego tenés inmunoglobulina D, que esencialmente lo vas a encontrar para, por ejemplo, en la leche, porque es la que está transmitiendo la inmunidad pasiva que te mencionaba al recién nacido. ¿Ok? La IgD también cruza la barrera, no solamente puede cruzar la barrera intestinal, sino también la barrera placentaria. Estás dándole inmunidad prestada al producto. Mientras haya lactancia, esta IgD te va a estar protegiendo y al mismo tiempo actúa para evitar que cualquier bacteria prolifere en la leche materna, aun cuando es poco el tiempo de exposición, pero corres la probabilidad de que pudieras infectar transplacentariamente o por vía láctea a un recién nacido. Luego tenés IgE, que es la menos común de ellos, y generalmente la IgE, en vez de servir para propósitos de lisis, sirve porque un antígeno acá unido a IgE va a hacer que la región pesada se una a un basófilo, por ejemplo, y suelte mediadores, o sea que, o a un eosinófilo también. Y entonces me dispare la respuesta de hipersensibilidad, o sea, la alergia. O sea, principalmente usando la IgE como un mecanismo para forzar a estos a soltar todos los mediadores en un proceso que se llama desgranulación, en el cual liberan todo el contenido de los gránulos en una sola dosis. Luego, la mayoría, por lo tanto, de tus respuestas estándar no se refieren ni a IgA ni a IgE. Se refieren a los dos tipos de anticuerpos básicos. El primero es IgM, ¿ok? Inmunoglobulina M, que es la que te decía que te formaba una estructura así, un sector de 5. Y esta lo vas a ver que la mayoría de las respuestas, cuando tenés una respuesta primaria, o sea, cuando caes acá, déjame borrar esto, y una inyección primaria de antígeno, tu primera respuesta aquí va a ser mediada por la producción de inmunoglobulina M, ¿ok? Mientras que la última de las inmunoglobulinas, que es inmunoglobulina G, que es la que va a participar en una respuesta secundaria. ¿Eso qué quiere decir? Que como yo puedo medir qué anticuerpo está secretado, vaya, yo hago electroforesis de proteínas y descubro cuál es el anticuerpo que estoy produciendo, sé cuál fase de la infección estoy. Vaya, por ejemplo, viene Fernanda y se corona, ¿ok? Ya te coronaste, no todavía, ¿verdad? Ok.
Ah, es cierto, sí, ya estabas llevando neuro. Ya estaba llevando neuro, pero como estábamos en virtual, no. Bueno, entonces venís y cuando yo te voy a pedir, venís con síntomas, yo sospecho que tenés una, ¿cómo se llama? Que tenés una infección por coronavirus, te hago una prueba de antígeno, salís positiva. Eso me dice que tenés el antígeno viral, o incluso te hago, qué sé yo, PCR, y me demuestra que tenés el virus. Ahora, yo no sé si esa exposición implica que te acabas de infectar, porque te puedes haber infectado 2 días antes y todavía no haber montado una respuesta, o si yo más bien ya llevas días de andar así. Entonces yo te hago una prueba de anticuerpos. Y dice, por ejemplo, te saco una muestra y el resultado me va del laboratorio y me dice, Fernanda tiene anticuerpos IgM, pero no tiene anticuerpos IgG. Ah, ok, yo asumo entonces que estás en los primeros días de la infección y de que por lo tanto, todavía, en primer lugar, no tienes gran inmunidad, o sea, y 2, tu infección es reciente, o sea que probablemente todavía vas a tener diseminación de virus. Pero ponerle que pasó más tiempo, pues dice, mire, yo anduve con gripe o algo así la semana pasada o antepasada, y el laboratorio me reporta que solo tenés anticuerpos IgG. Ah, no, problema, ya tenés inmunidad, ya la fase aguda de la enfermedad ya pasó, ya estás produciendo inmunoglobulina G, implica que ya no sos infectante, implica que ya pasaron a saber cuántas semanas desde que te contagiaste, porque ya hubo tiempo para formar una respuesta inmunológica. ¿Cabal? O pudiera tener una combinación de los dos, y decir, tiene IgM bastante, pero ya empieza a aparecer la IgG, ok, ya está montando una respuesta, ya ha pasado algún tiempo, y eventualmente va a desarrollar inmunidad por lo menos contra esta cepa del coronavirus. ¿Ya? Lo mismo estás haciendo. De hecho, yo pudiera utilizar anticuerpos para determinar, por ejemplo, porque pudieras tener la pregunta, ok, me vacuné, Fernanda, ok, tuve el corona, me vacuné a pesar de ello, o como consecuencia de ello, como querrás decirlo, y ¿será que tengo inmunidad? ¿Será que necesito, pudieras decir, si lo quisieras hacer científicamente, ¿será que necesito otro refuerzo? Entonces yo mido tus anticuerpos. Si tenés anticuerpos presentes, pudiera yo concluir que, no, mira, todavía la vacuna te está funcionando, tenés inmunidad, la probabilidad de que te contagies es menos, no necesitas. Pero pudiera decir, mira, recibió 2 dosis y sus anticuerpos están en 0. No, dale una tercera porque quiere decir que no logré inducir una respuesta inmune con las vacunas. Le voy a poner una tercera dosis, incluso pensar, ¿será que le cambio la marca de la vacuna? Y te vacunaron primero con AstraZeneca y ahora te voy a vacunar con la de Pfizer o con la vacuna rusa o con lo que yo piense que pueda funcionar. ¿Ya? En otras palabras, la determinación de anticuerpos me ayuda a mí a decir qué cosas estás inmunizada contra y qué cosas no. ¿Ok? Veamos entonces cómo trabaja el anticuerpo. Vaya, a tomarlos. ¿Qué hay que hacer hoy al viernes? Nada, ¿va? Son las 10. ¿O seguimos el lunes? ¿Cómo se siente? ¿Seguimos el lunes? Entonces, pues de anticuerpos sí. De ahí solo el lunes solo nos queda el sistema del complemento y nos metemos a hacer otra cosa. Ok. Bueno, entonces, para trabajar, entonces, estos anticuerpos trabajan mediante cuatro sistemas. Primero, ya lo vimos, el hecho de que vos podés utilizar los anticuerpos como adhesivo para hacer esto que tenés acá, que es aglutinación. ¿Okay? Hiciste una masa de antígenos que básicamente no se puede mover. En particular, si tenés cosas como virus o bacterias, si tenés suficiente anticuerpo,
básicamente le quitas la movilidad. Algo muy parecido es lo que vamos a llamar precipitación. En particular funciona para cosas como proteínas o moléculas. Yo tengo una proteína flotando o circulando y yo le uno un anticuerpo y ahora la combinación, el complejo antígeno-anticuerpo es demasiado pesado o demasiado insoluble para permanecer en la circulación y se precipita, ¿ok? ¿Has visto qué es lo que pasa cuando vos tenés por ejemplo, una proteína y la sacas de solución, ¿ok? Ya te voy a decir como que, vaya, por ejemplo, agarra leche que tenés, por ejemplo, una proteína que es soluble, que es la caseína de la leche, y yo le agrego ácido, ¿ok? La proteína cambia de forma o se aglutina, ¿ok? Y se precipita, ¿vale? Entonces lo que tengo es, bueno, no ácido, voy a ponerle de hecho, una enzima, ¿ok? Y entonces toda la proteína se precipita al fondo. ¿Y qué te queda en el fondo? Te queda un sólido, ¿no? Porque salió de solución, ¿ok? Y el sobrenadante, que es el suero de leche, el proceso básico por el cual haces queso, ¿no? Sacar la proteína de la leche de la solución para que se vaya al fondo y luego compactarla para hacer queso a partir de la leche. Eso es precipitación, ¿ok? Lo único que estás usando una enzima en vez de un anticuerpo, pero la idea es la misma, ¿correcto? ¿Nunca has visto cómo se hace queso? Sí, tenés la idea. Bueno, de hecho es algo que se puede hacer en casa, ¿no? Bueno, no cualquier queso, vaya, pero no sé, un queso fresco, supongo que si tenés es una pastilla grande que se llama pastilla de cuajo, ¿ok? Agarras la leche y le echas la pastilla de queso, empieza a precipitar, le echas sal, drenas el suero y de ahí le pones un peso a la cuajada que se está formando para que exprima todo el líquido y ya lo que te quede es algún tipo de queso. ¿Cuál? No sé, vaya, no sé, de ahí no sé cómo sacar las diferentes variedades, pero por lo menos aparte sí la vi cómo se hacía. Ahora, el 3. El tercer mecanismo es lo que vamos a llamar neutralización. Ya voy a confundir. El tercero es neutralización. ¿Te acordás que, bueno, pongamos acá, que yo tenía esto, ¿ah? Una proteína específica en el caso de un virus? ¿Y qué pasa si el anticuerpo viene acá y tapa o bloquea los receptores? Yo puedo tener ahora un anticuerpo en el cual esté inutilizando los receptores para evitar que esta célula pueda unirse a otra o yo puedo tener, por ejemplo, no sé, suponete que aquí tuviera una bacteria, ¿ok? Vamos a poner una bacteria. Y esta bacteria para sobrevivir tiene, qué sé yo, algún tipo de canal o de transportador en la membrana para dejar entrar algo, no sé, glucosa o lo que requiriera para su metabolismo. Y yo tengo un anticuerpo ahora y el anticuerpo literalmente funciona como tapón y le tapa todos los canales de la bacteria. La bacteria se muere, ¿correcto? Eso es neutralización, bloquear algún componente activo del organismo que querés. El último, por supuesto, es el concepto de lisis, en el cual yo puedo utilizar un anticuerpo para que de por sí rompa la membrana. O sirva uniéndose a la membrana y dejando la cadena pesada acá como un punto para el cual se pueda unir un sistema de proteínas llamado el sistema de proteínas del complemento. ¿Okay?
Y ese sistema de proteínas del complemento es un mecanismo, otra proteína autopolimerizable, o sea que se puede conectar a sí mismo, pero que va a ser más allá del simple trabajo de perforar membranas, sino que es una parte, por así decirlo, una parte esencial de un mecanismo que me va a activar también parte del sistema. Este sistema que tenés acá, mira, donde tenés un anticuerpo iniciándome una cascada que va a romper células. Esto es lo que vamos a hablar el lunes, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Preguntas hasta ahorita? Del sistema mediado humoralmente, ¿no? No, Ok, entonces el lunes esto y empezamos el siguiente capítulo que va a ser la cascada hemostática, ¿ok? Exacto. Listo, ok, bueno, vemos el lunes, bye.